necesidades básicas. ¿Cómo es que esto se ha vuelto una realidad? Vamos a conversar esta noche con el profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Él es economista, director de la Pacífico Business School, el señor Melvin Escudero. Señor Escudero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y en principio, para que nos explique un poco esto de la pobreza monetaria y por qué es que se está registrando cifras que realmente, sin necesidad de ser un entendedor en la economía, vemos graficadas en la realidad tangible y palpable de todos los días, señor Escudero. Creo que es importante ponerlo en una perspectiva histórica para más o menos tener una idea de dónde estamos como país. Y es preocupante estas cifras porque además estamos en un contexto de inflación a nivel mundial y esto está afectando y golpea duro a los más pobres. En 2019 el índice de pobreza llegó a un 20% de la población total, ¿no? El 2020, con la pandemia, esto aumentó a 30%. Y ahora estamos en el 2021, que es la cifra que se ha publicado hace unos días, y la cifra de la pobreza está en 25%. Es decir, hemos mejorado un poquito, pero todavía no hemos recuperado lo que teníamos en el 2019. Nos falta la mitad del camino, ¿no? Y esto es lamentable porque afecta pues a millones de peruanos y según las estadísticas oficiales, 11.4 millones están vulnerables de caer nuevamente a la pobreza, ¿no? Entonces, digamos, la mitad del país prácticamente está en una situación complicada. La reciente inflación, que la última cifra del mes de abril alcanza 8.6% en Perú, obviamente reduce la capacidad adquisitiva de las personas, pero si vemos la inflación en la canasta básica de consumo, incluyendo alimentos, energía, transporte, el precio en lo que va del año, el precio de la electricidad, por ejemplo, de la electricidad, ¿no? Todo el mundo consume electricidad, el precio de los productos básicos, incluyendo el pollo, los huevos, el precio del pan, ¿no? El precio de la gasolina, etcétera, ha subido en realidad más que el 8%. Estamos hablando de subidas de 10 a 15, incluso hasta 30% en estos componentes básicos de la canasta. Entonces, este año 2022 eso impacta muy fuerte en la pobreza. Y señor Escudero, si se ha incrementado la inflación casi a un 9% y esto afecta al poder adquisitivo de los que incluso menos tienen, estas medidas tomadas por el gobierno, como de alguna manera bajar o subsidiar los alimentos o un grupo de alimentos que conforman la canasta básica familiar, de alguna manera ¿es efectivo? ¿Llega a sentirlo la población que es más afectada con el incremento pues de la inflación? A ver, políticamente suena bastante positivo, ¿no? Que se apoye y que se genere. Sin embargo, en economía está demostrado que cuando este tipo de apoyo es generalizado, en realidad no le llega necesariamente a los que más lo necesitan. Por eso es importante mejor utilizar mecanismos de apoyo focalizado, que vaya a esas poblaciones, digamos, más vulnerables. Por ejemplo, de acuerdo a este mapa de la pobreza de INEI, los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno son los que presentan la mayor cantidad de pobreza, 40%. Entonces uno pues pensaría que ese tipo de ayuda debería ir primero a estas zonas donde más se siente el tema de la pobreza, ¿no? Y no necesariamente a Lima, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, los recursos públicos, porque esto sale del bolsillo de todos, ¿no? Esto es plata del Estado peruano, que es del bolsillo de todos. Erario. Exacto, tiene que ser administrado de manera adecuada. Ayuda, por supuesto, pero yo creo que hubiera sido mejor que el apoyo sea más focalizado, ¿no? Ahora, hay mecanismos, por ejemplo, de ollas comunes, hay mecanismos de comedores populares, hay mecanismos que tienen que ser reforzados y ampliados, e incluso pensar en nuevas modalidades que permitan que no solo el Estado ayude, sino también el sector privado. Por ejemplo, existe ya una normativa legal para que el sector privado apoye en la construcción de infraestructura social a través de lo que se denomina obras por impuestos. ¿Por qué no se aprueba también a través de obras por impuestos la posibilidad de que se apoye a la población más vulnerable
a través de alimentos, lucha contra la anemia, mejor nutrición. Son mecanismos que obviamente suman, y estas situaciones hay que apoyar desde todos los frentes, ¿no? Ahora, crisis como las que estamos viviendo en el tema del abastecimiento pues, de los fertilizantes, que es originado por el tema de la guerra, ¿no? Crisis que son circunstancias pues, internacionales, de alguna manera no hacen ver pues, el panorama un poco más adelantador en nuestro país, y ya en el Ejecutivo se ensayan pues, algunas soluciones como la compra de fertilizantes. A su entender, esa podría ser una solución, tomando en cuenta que se supone éramos un país agropecuario, ¿no? Agroexportador incluso. Se supone que nosotros tendríamos que ver mejor librada la situación de una crisis alimentaria, pero lo que nos señalan los especialistas es que no es tanto así. Sí, yo vería las cosas en este punto, digamos, en dos ángulos. Ajá. El primero, efectivamente, hay que apoyar al agro en este aspecto. Para eso se requiere pues una gestión adecuada y apropiada de este tipo de subsidio que se va a realizar sobre el abono y los nitratos y todo esto que es importante. Esperemos pues de que el Estado sea ágil y sea flexible, ¿no? O se le entregue esto a mandatos, a empresas privadas bajo ciertas condiciones para que se logre, ¿no? Porque muchas veces el Estado resulta ser muy ineficiente y a veces la ayuda no llega donde debe llegar. Pues, de ejemplos hay muchísimos. El otro ángulo del problema, digamos, del incremento de los insumos a nivel mundial, de las materias primas en general, nos afecta por la subida del precio del petróleo, la subida de la electricidad, de los abonos, del trigo. Pues nosotros somos exportadores netos de todo esto. Sin embargo, también nos beneficia, por otro lado. Te pongo un ejemplo, ¿no? Las bolsas de valores de Estados Unidos, de Europa, se han caído en lo que va del año aproximadamente 15% más abajo. Las bolsas de Chile, de Colombia, de Brasil, de Perú, están en positivo. Han subido ligeramente. Entonces, ¿cómo pasa esto? El resto del mundo, los países industrializados, los países desarrollados están cayendo, pero los países que producen commodities no. Entonces, nosotros tenemos una riqueza importante en la minería, en la pesca y en la agroindustria. Entonces, por ese lado se puede generar empleo, por ese lado se puede generar inversión, por ese lado se puede incrementar los ingresos de la población si hay más trabajo para todos. Entonces, resulta paradójico que en este proceso tengamos pues casos en la minería de conflictos sociales que no se resuelven, como el caso de las Bambas, que esto parece pues que el gobierno no tuviera la intención y la voluntad de cerrar este tipo de situaciones. Es todo lo contrario. Tenemos un contexto muy favorable a nivel internacional para poder apoyar el crecimiento de nuestro país y generar empleo de verdad para cientos de miles de personas. Eso ayudaría a reducir los índices de pobreza y también daría, digamos, mayor ingreso ante esta inflación para que la canasta básica y las familias puedan cubrir esa necesidad. Claro que sí, tendría que ir pues en sintonía, ¿no? Con todo el tema político para que no genere mayor ruido ni menos incertidumbre y eso no termine afectando el tema económico. Muchísimas gracias, señor Escudero. Seguramente vamos a tener oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Hemos estado conversando con